Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. A orar para dar inicio y entregar este tiempo en manos del Señor para ser guiado por su gracia y su Espíritu. Señor Padre nuestro, gracias te damos que podemos, Señor, disfrutar de tu misericordia a través de tu palabra, Señor, a través de tus hechos. Gracias, Padre, porque hoy y siempre podemos celebrar tus bondades. En este mes recordamos, Señor, y celebramos tu misericordia para con la humanidad, el cumplimiento de tu promesa, Señor, de salvación a través de tu Hijo. Gracias, Señor, que nos permites hoy recordar eso, pero gracias, Padre, ayúdanos a recordarlo día a día. Porque para nosotros Navidad es todos los días. Todos los días recordamos esa bendición, Señor, que tú un día enviaste a nuestro Salvador conforme a tus promesas para, Señor, darnos la bendición de poder acercarnos a ti, poder disfrutar de la salvación. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Hoy queremos, Señor, tratar estos temas. Danos la gracia y la sabiduría a través de tu Espíritu Santo, Señor. Danos el entendimiento, oh Dios, y que nuestros oídos estén atentos a tu voz y que nuestra mente, Señor, esté dispuesta a aferrar estas verdades en el corazón. Santifícanos hoy, Señor, conforme a tus promesas y a tu verdad. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, cada año está este mes, ¿cierto? Qué bendición, de Navidad. Usualmente este mes, cuando la gente piensa, o cuando usualmente pensamos en Navidad, ya pensamos en la playa, ¿cierto? Palmeras, agua, brisa, mar, ¿cierto? Bueno, algunos van a las montañas, el río, ¿cierto? Aguanta frío por allá, el agua de coco, ¿sí? Tenemos reuniones familiares, eso es una bendición. Muchos viajan a visitar familiares, otros vienen y nos acompañan. Hay regalos, tradiciones, muy valioso todo eso, valioso, simpático, pero básicamente o fácilmente estas cosas pueden distraernos de lo esencial.
de lo que realmente celebramos en este tiempo. Y es una celebración trascendental. La Navidad no es un sentimiento, es más que eso. ¿Sí? No quiere decir que la Navidad no nos emociona, claro que sí. Y trae sentimientos chéveres, bonitos, pero trasciende eso. La Navidad es una verdad. Para otros, pues es una temporada más, una costumbre cultural, pero la Escritura nos muestra que la Navidad es ante todo un anuncio. La Navidad es el Evangelio. ¿Sabían eso? La Navidad es el Evangelio. El Evangelio de la Navidad es el tema que nos va a ayudar hoy a poder entender esta verdad a través de un autor, de Lucas, el Evangelio de Lucas. En el capítulo 2 vamos a leer desde los versos del 8 al 14. Vamos a ver cómo Lucas nos presenta la Navidad no como un cuento sentimental, ¿sí? Donde hay nieve o hay sol o solamente hay un establo, sino como la proclamación del Evangelio. La Navidad es la forma en que Dios nos anuncia las buenas nuevas de gran gozo para la humanidad quebrantada por el pecado. Vamos a leer Lucas del 8 al 14. Lucas 2, del 8 al 14. Yo voy a leer en favor de ustedes, voy a leer lentamente para que aquellos que quizás no tienen Biblia o no la tienen electrónica puedan escucharla. Dice Lucas: en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Voy a repetir ese versículo. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, versículo 13, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quien se complace. La idea central entonces, aquí en este pasaje, que quiero que notemos, es cómo Dios nos presenta la Navidad, o esta celebración que tenemos, a el nacimiento de Jesús, como la proclamación del Evangelio y su verdad, su promesa hecha una realidad. Entonces esa es la idea central. La Navidad proclama el Evangelio. Es la iniciativa amorosa de Dios al enviar a su Hijo, Jesucristo, como Salvador, otorgando vida y restaurando nuestra comunión con el Padre. Escuchen eso. Otorgando vida y restaurando nuestra comunión con el Padre, lo cual debe producir gozo, fe y profunda gratitud. Por eso es una celebración.
Por eso celebramos. Ese es el sentido del por qué celebramos. Entonces la Navidad no es solo el inicio de una historia, es el anuncio del Evangelio en forma de nacimiento. Es el cumplimiento de la promesa de Dios, de la restauración de la humanidad. Ahora, el propósito de este sermón es mostrar que el mensaje de la Navidad es eso, el Evangelio mismo. Dios salvando a pecadores por medio de Cristo, llamando tanto a creyentes como a no creyentes a responder con fe, arrepentimiento, adoración y gratitud. Eso es celebrar. Eso es lo que celebramos en este tiempo de Navidad. Entonces, vamos a ver el primer punto que vamos a tratar. Y es que Dios irrumpe en la vida del ser humano con buenas nuevas de gran gozo. Y lo primero que vemos es, que resaltamos aquí, es la iniciativa divina. Dios mismo revela su mensaje de salvación a la humanidad. Es Dios. No es que alguien lo adivinó, no es que alguien lo interpretó. Fue Dios mismo quien envió a sus ángeles para revelar a la humanidad, para mostrar el mensaje de salvación en su Hijo. Entonces el relato inicia con una escena profundamente humana. Como vemos ahí, se aparece a los pastores, ¿cierto? Dice que había pastores en esa región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vemos que no se presentó en un templo, no fue en un palacio, no hay una celebración de recibimiento. Es un evento común, como cualquiera de nosotros que viene al mundo. Bueno, hoy día ya los papás, ¿cierto? Viene el bebé y ahí le arman con globos y todo esto, le arman la bienvenida, pero la venida del Salvador fue de una manera sencilla, como un ser humano, el cumplimiento de la promesa. Y el Señor se presenta a hombres comunes que estaban trabajando de noche. Y no suele ser un detalle menor. Alguna vez yo hablé al respecto de los pastores. Y bueno, los pastores que pastoreaban el rebaño, ¿cierto? Porque creo que al decir lo que voy a decir ahorita, muchos van a hacer el contacto con algunos que abusan de la fe. Lucas en el texto quiere mostrarnos a quienes llega primero el Evangelio. Son personas de clase social baja. Los pastores en ese tiempo eran considerados impuros, aún ceremonialmente. Tenían mala fama, chismosos, dueños de lo ajeno, agarraban la oveja que no les pertenecía, no eran candidatos, por así decirlo, naturales para recibir una revelación celestial. Es decir, no podríamos decir, wow, esos pastores se merecían que los ángeles se les aparecieran, que tuvieran esa teofanía, que Dios se les apareciera y les hablara. ¿Sí? Y esto nos enseña, hermano, una verdad central del Evangelio. Dios no espera a que nosotros seamos primero unos iluminados, dignos de su gracia. Dios desciende y nos regala su gracia. Nos regala, nos da.
Su gracia es una bendición. No es nuestra capacidad moral, no es por nuestra capacidad religiosa la que nos hace aptos o aceptos para ser receptáculos del mensaje de Dios, sino su gracia. Entonces vemos estos personajes sencillos a los cuales les llega el mensaje. Y no me voy a detener en ellos, pero sí quería resaltar el hecho de que a veces, muchas veces podemos sentirnos indignos del Señor, y humanamente pues es así. Pero el Señor en su gracia se ha acercado a la humanidad. En su gracia se ha acercado. Solo tenemos que disponer nuestro corazón a escucharle, a creerle, a recibir la salvación, su verdad, su misericordia. Sigue en el texto Lucas diciendo que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Los rodeó de resplandor. Ahí está en el versículo 9. Y en medio de la noche, la gloria de Dios irrumpe. Ellos estaban trabajando, estaban ahí en sus labores, y Dios irrumpe. Disipa la oscuridad poco a poco. Y su luz resplandece en la noche. Hablándole a estos pastores, trayendo el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Y vemos esto, lo recalco porque es un patrón en el Evangelio. Dios entra en la oscuridad del pecado. Dios rompe el pecado. El pecado no es obstáculo para Dios, para que su luz, su verdad llegue a nosotros. ¿Sí? Por lo que decía ahorita, obviamente nos sentimos indignos, pero Dios en su gracia se revela a nosotros. Se revela a nosotros. Y obviamente hay un llamado al arrepentimiento, a arrepentirnos. Dios se acerca al ser humano temeroso. Dios es quien toma la iniciativa. Y eso es algo esencial en el Evangelio. El texto dice que los pastores tuvieron gran temor. Y pues es una reacción natural, ¿cierto?, en el ser humano, al encontrarse con la santidad de Dios, sentirse indigno. Pero lo observamos en el texto, dice Lucas, no temas. La forma en que decían los ángeles, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Y esto aquí es interesante, el hecho de que Dios, antes de pedirnos algo, antes de pedirlo, Él lo anuncia. ¿Sí? Y mis hermanos y amigos que nos visitan, el Evangelio no comienza con órdenes, con una orden. Hagan, dejen de hacer. El Evangelio comienza con que Dios ya ha hecho. Dios ya lo ha hecho. Ha dispuesto un camino. Él mismo en Jesús se presenta como el camino y la verdad y la vida. Dios mismo se presenta con buenas nuevas de gran gozo. Primero son los indicativos, lo que Dios ya ha hecho, antes que los imperativos, lo que debemos hacer. Nos acercamos a Dios porque Él ya se ha acercado a nosotros. Él en su gracia ya ha dispuesto la forma.
Entonces, el Evangelio no empieza con reglas ni moralismos, empieza con la gracia anunciada. Estos pastores que quizás no podían tener buen renombre, de hecho no dicen ni los nombres, ni de dónde venían, simplemente dicen que eran pastores. Y la única particularidad que tenemos de que eran pastores era ese hecho, el hecho de que no tenían una buena, pues la gente no lo reconocía como alguien, como personas buenas en ese sentido. Entonces es por esto que las buenas nuevas de gran gozo, la buena noticia se presenta de esta manera. Y esto es lo que realmente conecta con lo que celebramos. La Navidad es, desde su primer anuncio, la predicación del Evangelio. Para los cristianos, el centro de la Navidad es el milagro de la salvación encarnada en Jesús. No es solamente un tiempo de vacaciones, ¿cierto? Como decía ahorita. No es solamente un tiempo en que voy a estrenar zapatos, ropa, pantaloncillos amarillos. Nada de eso, ¿cierto? No es solamente un tiempo de parranda, de regalos, de comidas familiares, que no está mal, celebramos, pero no debemos perder el enfoque. No debemos perder el enfoque. La Navidad es un evento trascendental, no dependiente. No podemos decir que es que esta Navidad fue mala, o esta Navidad fue regular, porque no me fue bien el trabajo, por X o Y circunstancias. Son buenas nuevas de gran gozo. El gozo no depende de lo emocional. Trasciende. Cada vez que recordamos la Navidad, debe ser un tiempo de celebración, de adoración a nuestro Dios. Entonces la Navidad es un evento trascendental que nos debe llevar a arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Hay un autor, Sujel Michelén, dice que la Navidad es un recordatorio al hombre a arrepentirse para que pueda cumplir el propósito de su existencia. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Estos pastores fueron en ese momento llamados a celebrar, junto con la gloria divina, ese don precioso de la salvación. Para nosotros, quienes hemos creído el mensaje, nuestro gozo no debe depender, ¿cierto?, de la temporada, sino del Evangelio, lo que Dios ha hecho, el indicativo. Entonces la Navidad debe ser un tiempo que nos llama a volver al asombro de la gracia de Dios. Que Dios un día decidió acercarse a nosotros. No es un evento donde cada año me acerco a Dios. No, es un evento donde celebro que Dios se acercó a mí y se reveló a mi vida por gracia, en su Hijo, en Jesucristo. Si estás aquí, mi hermano, mi amigo, por curiosidad o porque alguien te ha invitado, ¿cierto? Y quizás no has creído en Cristo, quizás te sientes lejos de Dios, indigno, cargado, confundido. La Navidad es un tiempo para recordar que Dios se acercó primero a ti. El Evangelio no comienza contigo buscando a Dios, comienza con Él acercándose a la humanidad. Es su luz,
la que ha resplandecido. Y la oscuridad tiene que menguar en eso. En resumen, hasta aquí en estos versículos hemos visto que el Evangelio de la Navidad comienza así. Dios irrumpe en la oscuridad. ¿Sí? Dios toma la iniciativa. Dios anuncia gracia antes que demanda. Dios trae buenas nuevas de gran gozo. Ahora aquí vamos a hacer la conexión con los siguientes versículos. Porque tiene que ver con esto del gozo. Porque este anuncio produce gran gozo. Y aquí es bueno detenernos en entender que el gozo es la alegría que el mundo no da. El mundo no da gozo. El mundo da alegrías temporales. Puede que te dure 5 años esa alegría, pero es temporal. El gozo no es dependiente de la ausencia de dolor y tristeza. Porque aún en el dolor y la tristeza, el gozo permanece. El gozo es una alegría inefable que trasciende las emociones. No depende de las emociones. Y en este sentido nos gozamos porque Dios mismo se dispuso a salvarnos. La Navidad celebra la intervención salvadora de Dios en la humanidad. Entendiendo esto, pues nos lleva al segundo encabezado. Dios hace al hombre, se hace hombre para salvar a los pecadores. Y esto es algo muy trascendental, mis hermanos, que es la encarnación. Es el cumplimiento de la promesa. Su salvación hecha como uno de nosotros. Es el cumplimiento de Jesús en medio de nosotros. Dice el ángel a los pastores en el verso 11, el verso 12, el motivo de nuestro gozo, de por qué debemos gozarnos, por qué celebramos. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Como es Lucas es muy detallista. Pero quiero que nos enfoquemos en el primer versículo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este, mis hermanos, es el corazón teológico de la Navidad. ¿Por qué celebramos Navidad? Es el cumplimiento de la promesa de que Dios iba a salvar. Iba a enviar un Salvador a la humanidad. En una sola declaración, el ángel revela la identidad y la misión de Jesús. No se anuncia aquí simplemente un nacimiento cualquiera, sino la entrada de Dios mismo en la historia humana para redimirla. Y esto es lo realmente trascendental, mis hermanos, que Dios mismo descendió para salvarnos.
Usualmente pensamos que Dios está ya sentado en un trono, rascándose la barriga, ¿sí? Y comiendo un pernil de pollo. Sí, esa es la visión errada del ser humano cuando piensa en Dios y en los dioses. Siempre se pensaba en los dioses allá y acá los que están sufriendo los pobrecitos. Pero esto irrumpe en esa mentira. Quebranta esa mentira. En Cristo, Dios es con nosotros. Se cumple esta verdad del Evangelio y de la promesa. El Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué trascendental es esto? ¿Y qué bendición? Porque podríamos pensar, bueno, pero Cristo, Jesús, subió y entonces ya Dios no es con nosotros. Pues no. La Escritura dice que nos ha dejado su Espíritu, Dios con nosotros. Espero, mis hermanos, que podamos estar notando lo trascendental de este mensaje, de lo que celebramos en Navidad. Dios mismo se hizo como uno de nosotros. Dios mismo descendió a salvarnos. Dios mismo es aún hoy con nosotros. Era un Salvador necesario, debido a la profundidad de nuestra condición. ¿Y por qué un Salvador? Algunos preguntarán. La palabra Salvador presupone una realidad incómoda, pero ineludible. Estamos perdidos y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Esa es una realidad. Desde Génesis, las Escrituras nos muestran que el pecado produjo una ruptura real entre Dios y la humanidad. El ser humano dejó de reflejar a Dios correctamente. La Escritura nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Tú y yo fuimos creados para mostrar a Dios, para reflejar a Dios. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Pero no se refiere a que tenemos que tener pelo blanco y largo, ¿cierto? O que tenemos que tener 3 metros de altura, como Plinio. ¿No? No se refiere a eso, se refiere al carácter, su santidad, quién es Él, su ser en nosotros. Nosotros le reflejamos a Él, para eso fuimos creados, para reflejarle a Él en la tierra. Entonces está esta verdad de que el ser humano dejó de reflejar a Dios correctamente y perdió esa comunión con su Creador y quedó bajo condenación, bajo la condenación del pecado y la muerte. En Romanos nos dice esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esa es una realidad de todo ser humano desde que nace, desde que es concebido. Y por eso la necesidad de un Salvador. No hay otro hombre que pueda hacer algo por ti. Así haya sido muy buena gente, así tenga un perfil, no sé, del pasado, así lo hayan canonizado porque en el pasado era buena gente, entonces yo le voy a decir a ese fulano para que pida a Dios por mí, para que mi situación se mejore. No. Nadie puede hacer nada por ti, mi hermano. Por eso es la necesidad de un Salvador. Y cuánto más un Salvador que pudiese entendernos, como Jesús, se hizo como uno de nosotros. En todo, dice la Escritura, fue como uno de nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. El Verbo se hizo carne.
Entonces, no se trata solo de que el mundo esté roto, ¿sí? Se trata de que nosotros estamos rotos. No, es que la sociedad está dañada. Que la sociedad es así y corrompe al hombre. No, el ser humano, desde la cuna, viene con problemas. Entonces el problema no es únicamente externo, es interno. Por eso, hermanos, la Navidad no es la solución a una crisis social, sino la respuesta divina a una crisis espiritual. La Navidad no está hecha ahí para que tú en diciembre es que te vas a sentir contento. O para que el 24 es que vas a brincar de alegría, pero después vienes y miras el recibo y se te acabó el gozo. La Navidad es trascendental. No se queda en una fecha, no se queda en un día, no se queda en una noche. Trasciende. Y por eso es que celebramos. Y cantamos, yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová, que Él ha vencido con poder. Esto es la muestra, la Navidad es la muestra de que Dios venció, cumplió su promesa. Cumplió su promesa. No es como algunos aún todavía están esperando la venida del Salvador. Nuestro Salvador ya vino. Y celebramos eso en Navidad. Entonces, frente a esta condición desesperada, ¿cierto? Dios no permaneció distante. El anuncio del ángel declara que el Salvador ha nacido. El Dios eterno entra en el tiempo. El Creador entra en su creación sin dejar de ser Dios. Y hoy, en la alabanza, nuestro hermano Edgar nos decía este versículo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estos son los detalles que Lucas también quiere mostrar. Esto lo dijo Juan, pero Lucas quiere mostrar eso a través de hechos, experiencias, que nuestro Salvador es real, que vino al mundo y que vino a hacerse como uno de nosotros, a salvarnos. Dice también en Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dejó de ser Dios. Dios mismo vino a salvarnos. Entonces, mis hermanos, en Navidad celebramos la encarnación de nuestro Dios. La encarnación significa que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. No dejó de ser Dios para hacerse hombre, ni fingió ser hombre siendo Dios. En Cristo, Dios asumió nuestra humanidad, pero sin pecado, para redimirla desde adentro. Dios ha podido enviar ángeles, pero fue Él mismo. Eso celebramos en Navidad. A esto Jonathan Edwards expresó esta verdad con profundidad cuando él dijo: nunca se manifestó tan claramente la gloria de Dios como cuando se humilló a sí mismo hasta hacerse hombre y morir por los pecados. A veces pensamos que la gloria es, no sé, solamente una luz que ilumina, pero Dios se hizo hombre. Mira, mi hermano, tú y yo somos gloria de Dios. Somos gloria de Dios. Ahora, no para que te glorifiques,
sino para que le glorifiques a Él por tu vida. Su gloria está en ti, está en mí, por gracia, inmerecidamente. Es un regalo. En Cristo nos fue dado ese regalo. Entonces, la humillación de Cristo no es pérdida de gloria, porque podríamos decir, no, pero Él descendió y se la embarró siendo como uno de nosotros. En Cristo no es así. Cristo es la manifestación sublime de Él. Cristo es el Rey prometido y soberano. Entonces el ángel no solo llama a Jesús Salvador, sino también que le dice Cristo el Señor. Cristo significa el ungido prometido. Señor, el Señor afirma su autoridad divina en este sentido. Y lo que dice Isaías es cierto, porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí lo resumí un poco. Pero quería resaltar esto. Se llamará su nombre admirable, consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz. En Cristo se refleja eso, en su nacimiento. La encarnación muestra esta verdad. El cumplimiento de la promesa de Dios, que Él mismo descendería a salvarnos. Entonces, Jesús no vino solo a perdonar pecados, sino a reinar como Señor sobre nuestras vidas. Recibir a Jesús como Salvador implica rendirse a Él como nuestro Señor. Entonces, el nacimiento de Jesús apunta directamente a la cruz. Él nació para morir y resucitar. No se quedó en un pesebre. No es el niño eterno. ¿Sí? Siempre se piensa el niñito Dios, el niñito. No, Él creció. Se hizo como uno de nosotros. Creció, padeció como nosotros, murió y resucitó al tercer día. Si ven la trascendencia de ese regalo, Cristo Jesús vino para salvar pecadores. Ese es el Evangelio de la Navidad, el Evangelio que se debe contar en la Navidad, no quedarse solamente en el pesebre, no quedarse solamente con los magos. Trasciende. La Navidad proclama que Dios actuó decisivamente para restaurar lo que el pecado había destruido. Eso es lo que celebramos en Navidad. En Cristo, la comunión perdida comienza a ser restaurada. Eso que pasó en Génesis, ese quebrantamiento de nuestra comunión con el Padre, en Cristo es restaurada. Y para nosotros es una noticia de gran gozo, por eso nos gozamos. La imagen de Dios en nosotros es renovada. ¿No te parece que eso debe ser de celebración, de gozo? ¿Entiendes eso de esa manera? Que es de gran gozo que nuestro Señor haya venido y se haya hecho como uno de nosotros para restaurar. Entonces, una aplicación.
Tantas. Para quienes aún no han confiado en Cristo, si estás aquí y aún no conoces a Cristo, no has entregado tu vida a Él, Dios no te envió un mensaje distante, no es un mensaje cada año, no es un mensaje a través de villancicos solamente. Él vino personalmente. Él vino personalmente a restaurar su relación contigo. El Salvador que nació en Belén un día es el mismo que hoy nos llama al arrepentimiento y a seguirlo. Aquellos a quienes hemos creído, la encarnación nos llama a la adoración humilde, a vivir para su gloria, para la gloria de aquel que se humilló para rescatarnos. Ahora vamos a ver el tercer punto que tiene que ver con esto de la comunión. La alabanza de los ángeles dice: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Este cántico celestial es simplemente un adorno poético, para que suene bonito y chévere, ¿cierto? No es un tema solamente para diciembre. Es una declaración teológica que resume el estado de la obra, el resultado de la obra de Cristo. El resultado de la obra de Cristo. La gloria de Dios es exaltada y la paz verdadera es ofrecida a la humanidad. Por eso, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Cristo es la conexión de esa verdad. La gloria de Dios descendió a los hombres. Su gloria ahora es puesta en nosotros por Cristo. Él es la conexión. Lo que antes nos desligaba del Padre, ahora en Cristo, Cristo lo restaura, nuestra comunión. Eso es lo que vemos en esta declaración teológica. Trasciende. Trasciende, no es solamente el canto chévere y lo cantamos y ya. Tiene profundidad y nos anima a entenderlo. Nos anima a entenderlo, a disfrutar de la gloria de Dios. Por eso, gloria a Dios en los cielos y paz, comunión. Dios mismo vino a hacer comunión contigo y conmigo para que disfrutemos de su gloria. Hermanos, la Biblia nos enseña que el problema más profundo del ser humano no es político, no es económico o emocional, sino espiritual. Nuestro mayor conflicto no es con los demás seres humanos, sino con Dios mismo. Si nuestra relación con Dios está quebrada, todo lo demás está quebrado. Por eso el mundo está quebrado. El mundo sin Dios está roto. Por eso el mundo no es nuestra salida. Desde Génesis, la relación entre Dios y la humanidad quedó quebrantada. Y el pecado produjo enemistad, separación, temor. Fíjense que cuando Adán le responde a Dios, le dice, cuando Dios lo llama y él responde a Dios, le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
eso me escondí. Se dañó la relación. Dios, el hombre sin Dios, lo que hay en su corazón es miedo, vergüenza. Por eso cuando los ángeles anuncian paz, no están prometiendo un mundo sin guerras, sino algo definitivamente, infinitamente mayor, el fin de la enemistad entre Dios y el hombre. Por eso, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Si ven la trascendencia de esa verdad, la trascendencia de esa declaración de los ángeles, Dios tomó la iniciativa para hacer la paz contigo y conmigo. La paz de la cual se anuncia ahí, están anunciando los ángeles aquí. No es que ya no va a haber más guerra, no es que ya no va a haber más conflicto, es que hoy día esa paz es la comunión que tenemos con Él. Eso vino a ser nuestro Salvador. Eso celebramos en Navidad, la iniciativa divina. Dios no esperó que la humanidad se reconciliara con Él. Él mismo vino a reconciliarnos consigo. Porque Él es nuestra paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él. Dice también la Escritura en Colosenses, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya no somos más enemigos, ahora somos hijos de Dios. La obra de Cristo no solo quita la enemistad, restaura la comunión. Donde antes había distancia, ahora hay cercanía. Donde antes había condenación, ahora hay adopción. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, dice la Escritura, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Cristo, la relación rota en Génesis comienza a ser sanada. Somos reconciliados con Dios y recibidos como hijos. Y eso también lo vemos en 1 de Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nuestra imagen ha sido restaurada en Cristo. El Evangelio no solo nos reconcilia, también nos transforma en Cristo. La imagen de Dios que fue distorsionada por el pecado ha empezado a ser renovada. Ha sido renovada por fe, pero estamos en el proceso. Como lo dice Colosenses, y revestido de nuevo hombre, el cual con forma de imagen del que lo creó se va renovando. Entonces, mi hermano, la Navidad nos recuerda que esta restauración apunta a algo aún mayor: la participación en la gloria celestial. Ahora tú y yo hacemos parte de su gloria nuevamente, como era en el principio. Ahora es restaurada en Cristo. Si aún no has creído en Cristo, la paz que buscas no se encuentra lejos de Dios, sino que debes regresar a Él por Cristo, en Cristo. Hoy puedes pasar de la enemistad, de la reconciliación, a la reconciliación, de la culpa al perdón, de la enemistad a la reconciliación, de la culpa al perdón. Dios ha sido bueno, ha sido muy bueno. Muy bien, ya una conclusión para terminar.
Mi hermano, la Navidad debe ser y es el Evangelio proclamado. Es el anuncio de Dios mismo restaurando la humanidad en Cristo. Es la proclamación gloriosa de la obra del Señor para restaurar a la humanidad. Hoy hemos considerado que la Navidad comienza con la iniciativa soberana de Dios, que irrumpe en la oscuridad con buenas nuevas de gran cosa. También que la Navidad celebra el milagro de la encarnación, donde Dios mismo se hace hombre en Jesucristo para salvar a los pecadores. Y también que la Navidad anuncia la paz verdadera, la restauración de la comunión de Dios con la humanidad que había sido rota por el pecado desde Génesis. Y todo esto converge en una persona. La Navidad es Jesucristo. Él es el motivo de nuestra celebración. Él es el motivo de nuestra celebración. Por eso el llamado es que la Navidad no es lo que nosotros le damos a Dios, sino que Dios nos dio a nosotros, a su Hijo. Jesucristo es la gracia para el culpable. Él es el perdón para el pecador. Y Él es salvación para todo aquel que se humilla y le cree. Y esta promesa, a todos los que le recibieron, los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un regalo, hermano. Solo hay que tomarlo, solo hay que disfrutarlo, solo hay que creerle a Dios. Y creo que en ese sentido damos gracias a Dios por su don inefable. El don de Cristo. Cristo es la Navidad, es la dádiva. Él es nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad, Señor, compartidas. Gracias, Señor, por revelarnos tu verdad, por revelarte a nosotros en Cristo. Señor, por animarnos a ver más allá de un nombre, Navidad, a ver más allá de una temporada, a ver más allá de un mes, a ver más allá de regalos, celebraciones, comidas, viajes. Tú eres el centro de nuestra celebración. Celebramos que tú un día te acercaste a nosotros, que un día, Señor, nos reconciliaste contigo en tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Celebramos que tú has enviado a un Salvador, que es Cristo el Señor. No nos quedamos en el pesebre. Ahí no solo quedó la Navidad. Nuestra Navidad trasciende, porque aún tú diste tu vida, Señor, en salvación por nosotros. Pero también, oh Dios, nos diste vida en Cristo, cuando le levantaste de los muertos, después de haber clavado toda nuestra culpa, nuestros pecados, nuestras transgresiones en la cruz, que lo merecíamos y que nosotros debíamos ocupar ese lugar. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Eso celebramos en Navidad. Y nos gozamos, Señor, nuestro gozo trasciende. Trasciende, Señor, una época. Trasciende tristezas. Algunos cantan las canciones de Navidad
algo pasado y triste. Para nosotros es nuestro presente y nuestro futuro, nuestro porvenir, nuestra esperanza, nuestra gloria. Tú eres nuestra gloria. Gracias, Señor. Gracias por el Evangelio en la Navidad, el Evangelio de la Navidad. En el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los